¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy damos comienzo a nuestra clase de control y vamos a comenzar con lo que da origen a la materia, que va a ser controlar. Vamos a desarrollar controladores, en particular la compensación de adelanto. Bueno, en la clase anterior vimos la técnica del lugar de raíces. Para esto planteábamos una ganancia ficticia, es decir, que no existe en realidad, que llamaremos K de Evans. Luego calculábamos la ubicación de los puntos singulares de la ecuación característica de la función transferencia de lazo cerrado. Y vimos que cuando K era igual a 0, obteníamos los polos y ceros de la función de transferencia de lazo abierto. Bien. Luego, a medida que íbamos incrementando con este programa en MATLAB, la ganancia de los polos, veíamos cómo estos se iban desplazando dando lugar al lugar de raíces. En particular, para generar la gráfica al lugar de raíces, debemos introducir en MATLAB la función de transferencia de lazo abierto y usar la función RLOCUS. Y ponemos en este gráfico, hacer con un clic derecho y obtenemos las líneas de cita constante, que son radiales, y las circulares, que son las de omega n constante. También se puede hacer zoom sobre la zona de interés, y si se hace clic sobre la curva, obtenemos un cursor que muestra los valores de los puntos de interés. Por lo tanto, en el práctico, por otro lado, perdón, en el práctico se les mostró el método para generar las gráficas a mano. Es importante que que aprendan este método a mano porque ayuda a entender cómo se construye el gráfico. Es decir, nos permite entender que los valores de ganancia pueden aumentar hasta cierto punto hasta que el sistema se vuelve inestable, cuando calculábamos y analizábamos la estabilidad del sistema. Y además sirve para desarrollar una intuición de qué comportamiento va a tener el sistema de acuerdo a su lugar de raíces. Bien. En particular, lo que nos importa en estos gráficos es entender que todos los puntos sobre la curva son polos de la ecuación característica del sistema y que cumplen con las condiciones de módulo unitario y de ángulo, que puede ser más o menos 180 grados, y múltiplos. La clase pasada vimos que esta condición de módulo y ángulo se mide en el gráfico del siguiente modo. El aporte de fase del polo es negativo siempre. Un polo es negativo. Y el aporte de fase de un cero es positivo. Los ángulos de aporte de fase se miden desde la horizontal en sentido antihorario hasta el punto de interés. Supongamos entonces que estamos considerando el punto S. Tenemos la horizontal, esto es un polo, desde la horizontal en sentido antihorario hasta este punto donde estamos evaluando va a ser el aporte de este polo. Como es un polo, es un aporte negativo. El aporte de este cero es desde la horizontal, antihorario, hasta el punto donde se está considerando, y es un aporte positivo. Los aportes de módulos están dados por el segmento entre el punto de interés, el S, y el punto singular en lazo abierto, es decir, el punto que obteníamos al principio de cuando hacíamos el lugar de raíces, cuando el K de Evans era igual a 0. ¿Bien? Si un punto en el plano no cumple con las condiciones de módulo y fase, entonces no pertenece al lugar de raíces. Es decir, que por más de que yo aumente la ganancia, nunca voy a poder lograr que ese punto sea un punto de operación para mi sistema. Bien, eso es importante. Bueno, y ahora para poner las cosas en contexto, veamos este diagrama que funciona a modo de ejemplo para ilustrar la situación típica de control. El control de temperatura de una habitación se setea el punto de operación deseado. Este se compara con la realimentación que está dada por la lectura del sensor. La señal error ingresa a un bloque, que es el bloque compensador. En este caso es un PID, que vamos a estudiar más adelante en todos modos. En base a la señal error, el controlador comanda al actuador, que es la resistencia, y este actúa sobre la planta. En este caso tendríamos un modelo matemático que describe cada ítem. Tendríamos el modelo matemático del calentador, la distribución e inercia térmica de la habitación, el modelo matemático del termómetro y obviamente el del controlador. Estos modelos matemáticos se llevarían en este caso a un modo de función de transferencia que no es otra cosa que un sistema de entrada y de salida.
Luego armamos el diagrama en bloques y trabajamos a partir de ahí. Comenzamos ahora con las técnicas de compensación propiamente dicha, que son muchas las formas de controlar algo y que son las que dan origen a toda la especialidad de control. Por el momento vamos a comenzar viendo las más sencillas y vamos a ir desarrollando cierta intuición sobre el comportamiento del sistema, y hacia el final de la materia ustedes tendrán un entendimiento sobre el proceso de control de un sistema que no es directo, ya que es un proceso que es más bien iterativo. Se plantea algo teóricamente y después lo que es físicamente realizable se suele determinar por factores de factibilidad. Digamos, entre lo que uno planificó que en teoría existía, bueno, está bien, ahora voy a necesitar un actuador. ¿El actuador que necesito? ¿Existe? ¿Es un actuador con ciertas características que yo puedo conseguir? ¿Lo puedo comprar? Si existe, ¿es viable que yo gaste tanta plata por un actuador que mi compensador requiere? Y después, si existe un actuador más conveniente, ¿cuál va a ser? ¿O me conviene directamente modificar la técnica de control y así tratar de alcanzar las expectativas, es decir, las especificaciones sobre lo que quiero lograr con el desarrollo del controlador? Por eso vamos a ir identificando las especificaciones en primer paso, es decir, lo que deseamos lograr a partir de un comportamiento existente en la planta. En el control de temperatura de la habitación diríamos, por ejemplo, quiero lograr una temperatura de 20 grados que no varíe más de más menos 3 grados. Entonces vamos a estar planteando requerimientos en cuanto al estado de régimen y el error admisible en este estado de régimen. El error en estado de régimen es un requerimiento que involucra al tipo de sistema, que me va a indicar si el error es alcanzable o no, en primer paso, y si el error en estado de régimen es nulo o constante, entonces será un ajuste de ganancia y listo como para lograrlo. Bien. Acá. Otro tipo de especificación sería sobre el transitorio del sistema. En las especificaciones del transitorio podemos pedir, por ejemplo, que el sobrepasamiento no sea superior al 10%. En términos del ejemplo anterior, diríamos que la temperatura no sobrepase los 22 grados cuando estoy seteando 20. Un sobrepasamiento excesivo en el calentamiento del ambiente hace que se genere un disconfort, una cuestión incómoda para la persona que está usando el control de temperatura. Si por ejemplo estuviésemos, o si en cambio estuviésemos controlando la cocción de unas galletas, este sobrepasamiento de la temperatura puede hacer que las galletas se quemen o que tengan un proceso químico indeseado. Por ejemplo, cuando se cocinan los huevos, si la temperatura se pasa por arriba del punto, la yema desarrolla un gusto que es feo. Entonces, en la cocción de productos con mucha cantidad de huevo, en particular la yema, si hay un sobrepasamiento térmico demasiado alto, va a generar un producto que va a tener malas características. Otro requerimiento sería en cuanto al tiempo de establecimiento, que la temperatura quede establecida a lo que yo quiero en 5 minutos, y así sucesivamente. Todos los requerimientos serían sobre este periodo de transición. Los requerimientos sobre este transitorio se reflejan en la ubicación de los polos dominantes, como vimos en la clase pasada. A partir de los valores de sobrepasamiento podemos plantear un valor de cita. Este valor de cita se refleja en un radial determinado. Esto viene dado por la relación entre el omega n y el omega d. Se despeja el ángulo y de ahí obtenemos el radial sobre el cual nosotros vamos a querer ubicarnos. Digamos ahora, por ejemplo, que necesito un sobrepasamiento máximo del 25%. A esto lo despejo de la fórmula que tengo el sobrepasamiento y obtengo un cita de punto 4. Entonces me ubico en el radial de punto 4 y todo lo que está por arriba es un sobrepasamiento mayor. Y todo lo que está por debajo, radialmente, por debajo del punto 4, es un sobrepasamiento menor. Es decir, menor a ese, al 25% de sobrepasamiento que estaba queriendo. En MATLAB podemos hacer un clic con la derecha sobre el lugar de raíces y nos aparece la grilla. Activamos la grilla y ahí podemos ver los radiales con el cita determinado y también podemos ver
como dijimos antes, los omega n, que son omega n constante. El valor de omega n tiene que ver con el tiempo de establecimiento. Vean esta fórmula. El omega zeta por omega n me va a involucrar sobre el tiempo de establecimiento que voy a tener en el sistema. Viendo la fórmula vemos que si el requerimiento fuese inferior a los 5 segundos, entonces obtendríamos un valor de zeta omega correspondiente. Esto se condice con un segmento sobre el eje real que tiene que ser superior al zeta omega calculado, es decir, a la izquierda del valor que nosotros calculamos. Hacia la izquierda vamos a tener un tiempo de asentamiento menor y hacia la derecha, yendo hacia el origen del sistema, vamos a tener un tiempo de establecimiento mayor. A grosso modo, lo que podríamos decir intuitivamente es que el semiplano derecho siempre es la inestabilidad. Entonces, a medida que los polos dominantes se acerquen al eje imaginario, el sistema se va a volver más oscilante, es decir, de mayor sobrepasamiento, y va a tardar más tiempo en establecerse. Bien. El primer compensador que vamos a ver es el compensador proporcional. Es la acción de control más básica. Primero, lo que vamos a hacer es evaluar los requerimientos en el lugar de raíces. Si existe un punto de operación sobre mi lugar de raíces que cumple con los requerimientos, entonces con tan solo ajustar la ganancia, aumentar la ganancia hasta la zona de operación o disminuir la ganancia hasta el punto de operación. Una vez que llego a mi punto de operación, ya tengo alcanzados los requerimientos. En la imagen de la derecha vemos el lugar de raíces del sistema que venimos trabajando desde el ejemplo de la clase pasada. En la gráfica, tenemos activada la gráfica y se seleccionó un sobrepasamiento del 10% como tope, que se corresponde con un zeta, es decir, con un valor radial de 0.64. Ubicamos ese punto sobre el lugar de raíces y el mismo gráfico, hacemos clic, nos indica que ese punto de operación corresponde a una ganancia de 0.761, que los polos dominantes están ubicados en 0.36 más menos 0.44 imaginario, que el amortiguamiento relativo, que es el zeta, es de 0.63 y que tenemos un sobrepasamiento del 7%, y que la frecuencia natural es de 0.58. Entonces, con tan solo ajustar la ganancia hasta 0.76, sí, el valor este de 0.76, alcanzaríamos los requerimientos para la tarea que estamos pidiendo, ¿no? Ahora, esta ganancia que nosotros estamos observando es la ganancia distribuida entre cualquiera de los bloques que componen a G. Por lo que al definir un valor de K hay que tener en cuenta cualquier aporte de los otros bloques, ¿no? Por ejemplo, supongamos que G tuviese una ganancia estática de 10, es decir, en el numerador tengo una constante 10. Entonces a este 0.761 que necesito para la ganancia total hay que dividirlo por 10 por el aporte que hace G. Y terminaríamos necesitando entonces un aporte K 10 veces menor, o sea de 0.0761. Bien. Bueno, esto es todo por este primer video. En el video siguiente vamos a ver una técnica más sofisticada para el desarrollo de un controlador que se llama la red de adelanto, que va a ser el controlador que vamos a ver en la clase de hoy en realidad.